Cuando estalla un conflicto se afectan muchas cosas: carreteras, acuerdos, vínculos. Y cuando eso pasa, alguien tiene que sostener lo que queda. Cocinar para cientos, cuidar a los heridos, proteger a las niñas, a los niños, salvaguardar medios de subsistencia, mediar tensiones e impedir que la violencia escale. En Bolivia, ese trabajo mayoritariamente lo hacen las mujeres, y no por mandato natural, sino por un mandato social. Historias de participación política y paridad hacia una cultura de paz. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en la joven ciudad del Alto y queremos averiguar quién está a la cabeza o quién está en primera línea cuando existe un conflicto en la casa o en la ciudad. Vamos a intentar responder las preguntas. ¿Serán las mujeres las que están en primera línea? Vean este reportaje. Isidora, en su casa, cuando hay algún tipo de conflicto, ¿quién se encarga de la alimentación, del cuidado, de la cocina? Yo siempre me cargo. Tú te- Sí, en mi casa yo sola, mis hijas, nietitos tengo. Es más, sí. ¿Y tus hijas te ayudan alguna vez también cuando... No, es que muy aparte viven ellos. Yo sola. De- Mi mamá es de tercera edad, ¿no? Entonces yo ahorita estoy ayudando, ¿no? Sí, me cocino, a mi mamá la invito, siempre estoy acompañando a mi mamá. ¿Y en tu casa siempre ha sido así? ¿Siempre han sido las mujeres o hay alguna vez que capaz algún hermano ha intervenido? Bueno, no, sí, para mí que ha sido así siempre, ¿no? Somos las personas, como te puedo decir, más idóneas para poner una paz, tanto en el hogar como en el trabajo, ¿no? Tanto las mamás, igual cuando éramos niños, eran siempre las mediadoras en solucionar los problemas, ¿no? En el hogar. Cuando hay algún tipo de conflicto, ya sea en tu casa, tal vez con tus papás o con tu pareja, con tus hermanos, ¿quién usualmente es la persona que negocia para resolver un conflicto? Bueno, en mi caso, con mi pareja, a veces es él y a veces soy yo. Yo creo que los que más buscamos que se arregle todo son los hijos. Los hijos somos los que queremos paz, queremos tranquilidad. ¿En qué negocio soy yo? ¿Y por qué crees que eres tú? Porque yo soy lo que estoy más en la casa y yo soy el que está más pendiente de ellos, hasta del esposo, de los hijos, de todo. ¿Y tienes hermanas? Sí, tengo. ¿Y a tus hermanas les pasa como a ti? Sí, igual. Es lo mismo, les pasa igual. Entonces sí podríamos decir que es una cuestión de mujeres. Sí, como quien dice, siempre me han dicho, a mí el hogar funciona si la mujer lo sabe manejar bien. Y entonces yo también trabajo en mi casa y entonces igual lo soluciono todo. Pero sigamos profundizando sobre este tema. Vamos con este diálogo interesante desde el estudio. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de una serie de 6 episodios que se llama Sin Nosotras No, donde tratamos temas fundamentales para nosotras las mujeres. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del conflicto y cómo nosotras estamos ahí en primera línea, de los cuidados y del trabajo invisible que surge ahí en las crisis sociales. Y para esta ocasión tengo 2 grandes invitadas. Mi primera invitada es Rosemary Tintaya. Rosemary Tintaya, ella es ex concejal por el municipio de Copacabana. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y también estoy con Ana Pont. Ella es coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Ujú. Y bueno, como les decía, la idea de acá es hablar de cómo las mujeres lidiamos cuando hay conflictos sociales. ¿Cómo te ha ido a ti, Rosemary, en tu experiencia? Seguramente cuando te ha tocado la gestión como concejala en el municipio de Copacabana han habido ciertos conflictos sociales. Contanos cómo ha sido el rol de la mujer en estos conflictos. Ya, bueno, he tenido una experiencia no tan grata, pero también para mí ha sido una experiencia muy importante que ha contribuido mucho a mi vida actual. Los conflictos que he vivido en Copacabana han sido muy fuertes porque estamos hablando de la gestión 2015 cuando me tocó em, asumir el cargo de concejala en la etapa de transición. Como siempre, ¿no? Las mujeres somos como el segundo escalón después de un varón que yo era suplente. Y pues para, no sé si decir para bien o mal,
me tocó asumir en la etapa de transición porque mi el concejal que era titular era varón, ha tenido que renunciar y automáticamente yo tenía Te ha que asumir. tocado. Ujú. Pero las experiencias que he tenido en esos 4 meses han sido muy fuertes porque desde el inicio he empezado con mucha discriminación. He tenido denuncias, he realizado muchas denuncias a raíz de haber realizado denuncias de irregularidades que había identificado. Y como sabemos, como una autoridad no puedes, si tú de conocimiento conoces cosas irregulares, tú tienes que denunciar porque de lo contrario te vuelves cómplice. Claro. Entonces yo estaba como autoridad, tuve que hacer muchas denuncias. A raíz de eso sufrí mucho acoso, desde el alcalde que no me quería pagar mi sueldo, Uy, desde el municipio que las autoridades o el tema administrativo no agilizó, por ejemplo, ¿cómo se llama? El tema de salud, el seguro que me correspondía como autoridad o como cualquier persona, ¿no?, que trabaja en la gestión pública. Una semana antes de que culmine mi gestión, recién salió ¿qué se llama? Mi seguro. Cosas como esas, ¿no? Que he lamentado mucho, he sufrido mucho en ese momento, porque ahora lo cuento como experiencia, pero es muy duro vivir esos momentos donde también yo era parte del consejo y no tenía libre acceso a la documentación, mm, no tenía acceso a poder informarme y poder ayudar y trabajar libremente. Y no podía entender entonces qué hago aquí si soy autoridad y no tengo acceso, qué está pasando. claro. Entonces son situaciones muy, muy difíciles. Una de las cosas que han sido más duras de haber vivido como autoridad ha sido el haberme hecho renunciar en público, porque han cambiado la sesión de ser una sesión normal en una sala del municipio, pues lo han trasladado a la plaza y han convocado a gente de las comunidades para asediarme, los letreros. Yo creo que he tenido mucha fortaleza en ese momento porque mi madre estaba junto a mí y creo que eso ha ayudado a que yo saque fuerzas de donde no tenía y pues enfrente a la población, porque ha sido muy duro, ¿no? Porque sabemos que en el área rural no es hablar mal de ellos, sin embargo, ellos tienen la justicia comunitaria, o si una persona empieza a hablar, empieza con agresiones, los demás lo siguen. Entonces tenía ese temor yo, pero no tanto por mí, sino creo que ese es lo que tenemos las mujeres, sino era por mi madre que estaba ahí apoyándome y he sacado fuerzas de donde no tenía y me he defendido. Entonces me he obligado a renunciar en público. Les dije, yo no voy a ser cómplice de todas estas irregularidades, pues me voy, renuncio. Y la gente se sorprendió porque creo que ha sido en shock, no se esperaban esto. Y bueno, ese ha sido algo más, lo que más recuerdo, ¿no? Pero Ujú. después, todas estas experiencias, entre otras que he vivido durante esos meses, me han ayudado mucho a fortalecer mi carácter. Ajá, seguro que sí. Y luego vamos a seguir intentando profundizar. Ana, y tú no has estado solamente acá en Bolivia, has visto muchas cosas en tu trayectoria. Y quisiera que nos cuentes de lo que tú has visto, cómo ha sido el rol de las mujeres. Bueno, yo empecé mi carrera profesional en África y de ahí he trabajado en Pakistán, Afganistán, Tailandia, Filipinas, y de ahí pasé a Latinoamérica, donde en realidad siempre quería trabajar desde cuando estaba un estudiante y trabajé en Panamá, Colombia, ahora en Bolivia. Y he trabajado en temas de conflicto y también temas humanitarios. Y en mi experiencia, em,
el reto no es que las mujeres no tengan voz, el reto es facilitar que les escuchen a las mujeres en tiempos de crisis, porque viven la crisis de otra manera que los hombres muchas veces, y muchas veces son las mujeres que tienen que lidiar con todo el peso de la vida diaria en una crisis, y también están muy importantes en la recuperación de un crisis. Entonces si hablamos en temas de crisis humanitaria, he aprendido que es muy importante, hasta en temas muy técnicos que tal vez no se pensaría que es importante escuchar a las mujeres, o pensando que tal vez a las mujeres no interesan, por ejemplo, saber cómo reconstruir sus casas, o qué tipo de respuesta hay que dar justo después de un desastre. Por ejemplo, para darles una idea, en Haití estábamos planificando campamentos para personas después del terremoto, y las mujeres empezaron a decir que antes de que empiezan a diseñar la carpa nos tienen que escuchar, que la carpa tiene que tener 2 entradas y salidas por el tema de violencia en la comunidad, para que puedan escapar de su marido si hay Guay. violencia familiar. Y eso cambió totalmente todas las especificaciones que habíamos estado pensando para la respuesta humanitaria, pero fue muy, muy importante tomar esto en cuenta. O la otra en Pakistán, después del terremoto de 2005 en Kashmir, tuvimos el reto de reconstruir 400,000 casas después del terremoto. Y yo coordinaba todo el ejercicio junto con el gobierno en ese momento. Inicialmente, la idea no era dar capacitaciones a las mujeres en las especificaciones para la reconstrucción de las casas y qué tipo de materiales se debería usar para construir de mejor manera, por si acaso hay otro sismo, que la casa no se cae. Habían 3 millones de personas afectadas en eso. Y yo insistí que tenemos que también capacitar a las mujeres. Las capacitamos, y al final del ejercicio ellos fueron los mejores supervisores de todo el ejercicio. Negociaban los precios de materiales de construcción, estaban siempre ahí encima de los hombres que estaban ayudando en la construcción, estaban controlando que no haya ningún tipo de corrupción en términos de no usar suficientemente cemento para la reconstrucción, y al final logramos construir algo mucho más seguro para las futuras generaciones, y capacitando a mujeres a ser también albañiles y en carreras nuevas que no se consideraban como carreras típicamente femeninas. Claro. Qué interesante esto de lo de Haití. La verdad es que un aprendizaje muy duro, o sea, muy crudo, ¿no? De una realidad que no llegamos a entender muchas veces cuando solamente uno piensa en planos y piensa en lo técnico. Quiero volver un poco a tu historia, Rosemary. Em, claro, todo lo que has estado lidiando cuando has estado en el consejo, denunciando irregularidades, una lucha contra la corrupción, también has tenido que estar cuidando tu casa, me imagino. Sí, yo soy mamá soltera, entonces pues es bien complicado cuando una mujer tiene que asumir este tipo de cargos de trabajo, porque es doble hasta triple trabajo, ¿no? La responsabilidad también, tanto por la sociedad, porque así también he querido yo trabajar en el ámbito político, pero no se deja de lado el tema del hogar, la Claro. responsabilidad que se tiene yo como mamá. Entonces, aparte que era mamá y papá, bien complicado, eh,
hay que cuidar muchos aspectos, es mucha la responsabilidad, pero yo creo que las mujeres tenemos una fortaleza que hace que saquemos de donde no las hay. Entonces, tratamos de organizarnos, tratamos de cumplir nuestras responsabilidades, no sin dejar de lado o descuidar algo que está bajo tu responsabilidad. Claro, o sea, me imagino que antes de ir al consejo tienes que preparar el desayuno para tu agua, despacharlo. Bueno, tenías también la ayuda de tu mamá, pero se hacía un doble trabajo. Sí, siempre, porque aparte de ser mamá, o sea, trabajas, pero no solamente ser mamá, sino hay que hacer la limpieza en la casa, lavar la ropa, o sea, son trabajos domésticos que no se puede dejar de lado, que tú como mujer tienes que hacerlo sí o sí, y aparte está la responsabilidad como mamá, pero he visto muchos otros casos de colegas, como en el mismo cargo que he trabajado, aparte del trabajo que yo tenía, también ellos tenían ser esposas, porque también es un trabajo y muy duro ser esposa, porque ahí está el tema de lidiar con la pareja, ¿no? Bueno, no ha sido mi caso, pero yo he visto con otras señoras o colegas que ha sido muy Ujú. complicado asumir el cargo, por ejemplo, el que yo he estado, porque tienes que viajar, tienes que compartir, trabajar, relacionarte con personas, con varones. Entonces, ese, por ejemplo, es otro de los problemas que enfrentamos las mujeres. Sí, es múltiple, es múltiple. Estábamos haciendo justamente el reportaje para recoger las percepciones de las mujeres en las calles sobre el tema de los cuidados y claro, habían algunas compañeras que nos decía, a veces ya prefiero ni pelear, ¿no? O sea, prefiero quedarme callada y no enfrentarme al marido y seguir nomás haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces muchas veces, incluso algunas asumen o prefieren el silencio. Em, pero volviendo, Ana, a tu experiencia, específicamente ahora en Colombia, que ha habido un proceso bien difícil, alta conflictividad, harta violencia también. Entonces, quería preguntarte cómo las mujeres han estado operando como mediadoras dentro de ese conflicto, mitigadoras quizás, o intentando consolidar una paz en estos espacios de conflicto. Yo he conocido unas mujeres súper valientes en Colombia, realmente, mujeres que han subido a la montaña a negociar con las FARC después de secuestro de sus maridos, cuando no había ningún hombre en su comunidad o familia que lo quería hacer y solitas iban a negociar. Yo me acuerdo al inicio yo estaba trabajando desde el inicio del proceso de paz en Colombia y nosotros como Naciones Unidas, nuestro rol era verificar los acuerdos de paz. Entonces pasábamos mucho tiempo en terreno y el tema de reconciliación, claro, era desde el inicio un tema muy, muy, muy complejo en esas comunidades. Y nosotros estábamos en proceso de hacer el desarme de una unidad de las FARC en una comunidad. Y un día, con unos comandantes de esa unidad de FARC, nos fuimos a uno de las casas de los campesinos que estaba ahí cerca. Y la señora de la casa, ella había estado casada 2 veces y ambos maridos habían sido matados por la FARC en esa misma finca por esas mismas líderes de la guerrilla que estaban con nosotros. Estaba la señora y sus hijos en la casa y ella me miraba y yo bastante espantado que sin saberlo habíamos traído a estos bueno, la guerrilla con quien ella había tenido o esas pérdidas muy grandes en su vida, y ella me abrazó y me dijo, siéntate, vamos a cocinar, que el conflicto se queda aquí. Y ella se puso de pie, se abrazó a esos guerrillas que habían entrado al proceso de paz, los abrazó y dijo que siéntense, vamos a comer juntos. Y esto se queda aquí.
y no quiero que sus hijos, ni quiero que mis hijos y mis nietos sigan o tienen que vivir lo que nosotros hemos vivido durante ese conflicto. Y esa resiliencia y fuerza, pero también el perdón, después de haber sufrido tanto, me impactó mucho, mucho. Pero también ahí muy importante ver, las mujeres sí vemos las cosas a veces de otro punto de vista y tenemos habilidades y formas de crear consensos y crear paz o las condiciones para la paz que tal vez no siempre los hombres ven tan fáciles de hacer. Sí, es complicado. A veces adoptan otra postura y incluso hasta cuestiones personales, ¿no? Que meten dentro de espacios de los que deberían quedar fuera, ¿no? Pero no pasa eso. Em, y quería preguntarte, Rosemary, es un gran ejemplo el que nos cuenta Ana para entender esta mediación que nosotras tenemos. Pero, ¿qué riesgos enfrentamos cuando intentamos mitigar, cuando intentamos conciliar, cuando nos ponemos al medio y decimos, basta, hablemos, nos sentaremos y arreglaremos las cosas con diálogo? ¿A qué riesgos se están enfrentando las mujeres ahí? Uy, son muchos los riesgos, ¿no? Porque justamente, lamentablemente, en nuestra sociedad todavía hay mucho el machismo. Entonces, no quieren entender que a veces las mujeres tenemos capacidades innatas que se invisibiliza, ¿no? Entonces, em, al enfrentarnos nosotros siempre nos ven como débiles y pues corremos muchas veces el riesgo de ser agredidas. eh, nos ven con inferioridad, ¿no? Entonces, que no tenemos capacidad. Sin embargo, como decían, pues a veces nosotros ponemos de lado más el lado humano, no reaccionamos al momento, sino primero está el lado más humano y creo que eso nos ayuda mucho a poder lidiar, calmar un momento de conflictos o, no sé, cuando hay dificultades. Bueno, a ver, en mi caso, cuando esta vez estaba a punto de agredirme ¿Físicamente? físicamente, ¿no? Porque decían, hay que chicotarla. Pues es el caso, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Justicia comunitaria que se escucha mucho en el área rural y habían las propias mujeres, decían, no, hay que chicotarla. Entonces, y estaban mostrándome el lazo ahí, pero no bajé la cabeza, me puse más fuerte, porque el temor tal vez sí estaba muy temerosa, pero no he demostrado eso. Creo que eso me ha ayudado también a demostrar un poco la fortaleza y salir del paso del momento, porque si yo hubiera querido proseguir el momento, tal vez hubiera encendido más todo ese conflicto que se estaba generando. Y sin embargo, al decir, bueno, yo me voy, me retiro, entonces creo que he buscado un momento de calmar y tratar de dar una solución, ¿no? Entonces, Y me queda la duda, ¿cómo has podido reconstruir tus lazos, tu espacio, después de esta conflictividad y después de que te hayan amenazado con chicotearte o todavía no has terminado de reconstruir eso? bueno, posterior a ello, pues te queda muchas cosas. Yo, bueno, yo he estudiado turismo, entonces mi trabajo siempre es relacionarme con las personas, pero me ha quedado hasta ahora, mira, son cuántos años ya, pero me ha quedado el decir, en la política nunca más, no quiero saber, no quiero vivir nuevamente esta experiencia, porque no solamente he sufrido yo, sino mi familia, el entorno cercano, porque mi decepción más grande ha sido que yo estaba luchando por la sociedad, por mi pueblo, pero no he tenido el respaldo de ellos, ¿no? Esa ha sido mi mayor frustración
decepción y no he querido volver a asumir un cargo similar. Después de la experiencia, ha pasado ya años, la gente me ha buscado mucho para que nuevamente sea concejal, alcaldesa, me decían, estás preparada, no eres corrupta, has demostrado que eres capaz, después de haber Después de vivido, todo. ¿no? Pero yo siempre les he agradecido, pero les decía, no, no, mi tranquilidad no tiene precio, pero no debería de ser tal vez así. Pero sin embargo, a mí me ha fortalecido mucho porque gracias a esa experiencia eh, tengo sentimientos encontrados y siempre que puedo ayudo a gente que también ha vivido lo que yo he vivido. Ahora mismo, ¿no? Está una señora Bartolina que está asumiendo o está candidateando y me ha ofrecido apoyarla, a guiarla, a decirles qué cosas tiene que hacer, en qué se tiene que cuidar. O sea, me nace hacer eso. Entonces, yo creo que esa es la lección de vida que he tenido y me siento bien, ¿no? Me siento muy bien. Ahora sí, un poco a mí me duele que hayas tenido que ser excluida, ¿no? O sea, después de esto, tú estés decidiendo no seguir, ¿no? Porque más bien necesitamos más mujeres como tú, pero claro, esa es una decisión tuya personal. Y claro, estas exclusiones son estructurales, ¿no? Y que vienen con una carga histórica profunda, pero incluso ahora que nosotros tenemos espacios para entrar, para ser parte de la política, se suman estas otras exclusiones. Entonces, quería preguntarte cómo se conecta también estos roles de cuidado con la exclusión y también este acoso y violencia política hacia las mujeres. Creo que hay mucho trabajo que hacer mundialmente para mejorar las oportunidades para mujeres, para abrir espacios, em, para escuchar mejor las experiencias de mujeres, pero yo creo que es también importante no ignorar que aunque a veces las mujeres parezcan invisibles, las mujeres tienen muchas formas en usar su poder tanto en el ámbito en la casa como en su comunidad. Y eso fue una lección muy importante para mí, por ejemplo, en Afganistán, donde las mujeres son bastante invisibles públicamente y tienen que taparse y mueven en las casas. Pero cuando había conflicto entre diferentes tribus o diferentes familias, y siempre había los mayores hombres de la comunidad que se reunían para resolver conflictos. Aunque públicamente se veían solamente los hombres, nunca se podía llegar a una resolución sin que había el visto bueno de las mujeres. Entonces los hombres tenían que siempre regresar a hablarlo con las mujeres y solamente cuando las mujeres decidieron que ya los términos de resolución o de compensación entre familias por un muerte o por algún otro tipo de conflicto se había cumplido, las mujeres dijeron que sí. Y era después de eso que entonces podían avanzar con la negociación. Yo me acuerdo, yo estaba bastante joven todavía y estaba eh, luchando por derechos de las mujeres y esas mujeres viejas de Afganistán me hicieron sentar y dije, "Oh, tranquila, o sea, tranquila". Y porque yo estaba pensando, pero que ustedes deben sentirse sin oportunidades. Y yo que mira, hay tantas formas en que usar nuestro poder y nuestra influencia que no es simplemente los espacios más visibles donde que importan más. Y muchas veces cuando yo también estábamos haciendo proyectos de salud y a veces cuando tenía problemas con miembros de Talibán que no nos dejaban abrir clínicas para mujeres, etcétera, yo iba a tomar un tecito con sus madres. Ah, no me... Y de esa manera sí Y, conseguías la... y sus madres me decían, tranquila, es un comandante
pero también es mi hijo. La cosa se va a solucionar, no te preocupes. Y entonces fueron estas mujeres mayores que entonces usaban su agencia, su poder en otras formas. Entonces eso ha sido importante para mí, que es mucho más complejo y hay que siempre estar mirando también cómo las mujeres inventan nuevas formas y espacios para usar su poder. Qué interesante. Y justamente una de las preguntas que tenía es, ¿cómo podemos hacer a las mujeres protagonistas? Pero un poco esta pregunta que te estoy haciendo y con tu respuesta un poco desarma esa pregunta, ¿no? Entonces, para ir un poquito más allá, entonces no es necesario hacerlas a todas las mujeres protagonistas de los espacios. Pero ¿qué recogerías de eso? Yo creo que hay que escuchar a las mujeres, y hay mujeres que necesitan, o donde hay situaciones donde es importante que las mujeres tienen protagonismo, pero yo creo que las mujeres mismas muchas veces te pueden decir cómo es la mejor, o cómo es la mejor forma de incidir o actuar o usar su poder. Yo creo que ahí y por eso es muy importante escuchar a las narrativas de las mujeres, como, o sus experiencias de violencia, de conflicto, de resolución de conflictos, sean grandes o pequeños, porque yo creo que las mujeres muchas veces tienen sus formas y no siempre buscan reconocimiento tampoco, aunque muchas veces deberían tenerlo, pero yo creo que muchas mujeres también em, simplemente quieren Ah, resolver cosas para mejorar las condiciones para ellas mismas y sus hijos. qué bonito. Sí, sí, muchas veces en realidad, más que cualquier cosa, estamos motivadas por la paz, ¿no? Y estar en paz, y estar tranquilas. Entonces, Rosemary, específicamente en Copacabana, que es tu espacio, que conoces, que has hecho política ahí, ¿cómo podemos, mujeres jóvenes quizás, ser parte, hacer que sean parte de la resolución de conflictos en casos específicos que surjan, digamos, allá? ¿Cómo sería interesante así empujarlas a ellas? Mm, Para mí, desde mi experiencia, es motivarlas a que siempre ellas vayan formándose, tienen que ir experimentando, porque mientras tú no conozcas la realidad de la situación, no vas a poder aportar, apoyar o crecer, ¿no? Hoy en día las redes sociales, pues, es un boom y muchas veces las utilizan mal. Entonces, tal vez a partir de ello, impulsar a que puedan ellas conocer, formarse, tienen que la formación para mí es bien importante porque a veces hay pocas oportunidades cuando estás en un pueblo desde diferentes situaciones de no poder acceder a estudios superiores. A veces es una dificultad, pero el hecho de ayudarlas allá a que se puedan formar, capacitar, conocer, les puede permitir un espacio, pero con conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? No solamente era yo, en mi caso concejal, éramos 3 mujeres, pero las otras 2 señoras no tenían formación y eran absorbidas por el presidente del consejo, que como manejaba todo, entonces las manipulaba a su querer, y eso no está bien. Como yo he demostrado que no me dejaba manipular, yo me defendía y me oponía a las decisiones equivocadas que estaban realizando, pues era el conflicto, ¿no? O sea, ella es la mala, ella es la que está obstruyendo, ella es la que quiere ser alcaldesa. O sea, no era lógico en 2, 3 meses que yo tenía que estar así. ¿En qué cabeza cabe que yo quería ser alcaldesa? O sea, manipulan la información, tergiversan las cosas, manejan muy mal la información, pero si tú como joven o como mujer tienes conocimiento, puedes defender mejor tu postura. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y gracias a eso yo
me ha motivado mucho el seguirme formando, seguir conociendo, seguir ayudando en función a mi experiencia, pues recomendar, ayudar, apoyar. Me, me he ido especializando más en el área social, ¿no? Yo trabajo mucho con área rural y increíblemente he logrado la aceptación de en muchos sectores donde ha sido difícil, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es como decía, hay que sentarse a compartir con ellos, a conocer lo que piensa. Es bien importante el relacionamiento, eso te ayuda y te abre puertas también. Ujú. Bueno, realmente historias que nos sirven para entender, para comprender todo este trabajo que hay por detrás de la mediación, de la resolución y claro, nuestro rol también como mujeres. Les agradezco muchísimo por venir, por tomarse un tiempo y a ustedes gracias por quedarse hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Sin nosotras, no. Sostener la vida en el conflicto también es hacer política, aunque no se reconozca como tal.